autoridades universitarias que nos acompañan, invitados especiales, señoras y señores, muy buenas tardes tengan todos ustedes y bienvenidos sean todos. Los escritores Carlos Fuentes y Gabriel García Márquez acordaron donar el monto de las becas que el gobierno mexicano les otorgó como creadores eméritos a la Universidad de Guadalajara para fundar la Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar. Desde entonces, esta cátedra ha cumplido su propósito de ser un espacio académico de alto nivel donde confluyen la imaginación, la razón y la crítica, para propiciar el diálogo y la reflexión continua sobre la sociedad y la cultura latinoamericana en el orden mundial. Esta tarde, en nombre de las autoridades del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, tengo el honor de dar una cordial bienvenida al escritor colombiano Santiago Gamboa, quien dictará la conferencia magistral La ciudad y el exilio, para quien pido un fuerte y caluroso aplauso. La semblanza del conferencista correrá a cargo del narrador y profesor investigador de nuestra casa de estudios, el doctor Marco Aurelio Larios, a quien en este momento cedo la palabra. Voy a hablar sobre Santiago Gamboa, de cómo Henry Miller se parece tanto a mí. Cuando se publicó Trópico de Cáncer de Henry Miller en 1934 en París, la novela como género literario alcanzó una dimensión no esperada: confundir la realidad con la ficción. Digámoslo así, hasta entonces el escritor se comprometía con su lector a ofrecerle un texto que fuera, en términos de verosimilitud, una ficción, algo imaginado, como los sueños que al fin y al cabo no son reales porque no ocurrieron, pero sí en cuanto que nos emocionamos en ellos. La novela del norteamericano hacía preguntarse a los críticos literarios: ese exhibicionismo del autor, mostrarse dentro de la novela como personaje y describir sus andanzas. Se nos adviene ahora la frase de Walt Whitman: esto no es un libro, quien toca esto toca a un hombre. En esto pensé cuando leí por primera vez a Santiago Gamboa. Su obra literaria señorea por encima de los afanes literarios de muchos de sus contemporáneos. No se trata de armar una ficción bien narrada ni de asombrarnos con vericuetos dramáticos, sino de saber para qué sirve una novela cuando se le escribe y qué uso puede darle un lector hipotético. Y Santiago Gamboa tiene razones para interesar a distintos lectores, una virtud rara en escritores especialistas, en lectores cuyos intereses escriben, ahora que se ha creado una división de lectores niños, adolescentes, jóvenes y adultos, y que se va creando la de los adultos mayores o en tercera edad. Siempre he creído que la novela es, en términos españoles, una olla podrida, tal como nos la describió Cervantes en el primer párrafo del Quijote: una olla más vaca que carnero, salpicón las más noches, duelos y quebrantos los sábados, lentejas los viernes, algún palomino de añadidura los domingos. Es decir, la novela constituye un género al que se le arriman todas las formas de escritura, se sirve de ellas y las reinventa, como un chef gourmet
que prueba en la combinación de especias el nuevo sabor. De vocación cervantista. Se dice que el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha fue la primera novela moderna, y el acerto se basa en que la historia que cuenta es contemporánea a sus lectores. Resulta una novela de su tiempo para su tiempo, valga la redundancia. De allí la lección cervantista para todos los escritores posteriores a él. Y Santiago Gamboa es cervantista de vocación. Su literatura es profundamente contemporánea. Utiliza la realidad para crear su obra, y esta referencia abarca todos los ámbitos de la realidad misma: notas periodísticas, semblanzas históricas sobre personajes, sobre edificios públicos, sobre ciudades, menciones a la alta cultura y a la cultura pop. Está el Internet y el Facebook, hay marcas de bebida y ropa, cine y literatura de culto, opiniones políticas, sociales, económicas sobre Europa, Asia y Latinoamérica. Toda esta cauda de referencias son las que consumimos por diversos modos: leyendo el periódico, revisando una guía turística, comprando ropa, yendo a algún bar, interactuando en el ciberespacio, viendo películas y leyendo libros. Y esto es lo que nos fascina en la escritura literaria de Santiago Gamboa. Incluso amigos suyos y conocidos nuestros, como el escritor colombiano Juan Gabriel Vázquez, quien ya estuvo en esta cátedra el año pasado, participan como personajes en su ficción. Y esto también es cervantista, pues siempre se ha sospechado que los varios personajes del Quijote sí existieron y fueron incluidos por Cervantes en su fabulación. El barbero, el cura, Sansón Carrasco, Sancho Panza, la esposa del ventero Palomeque, quiero creer, fueron amigos de Cervantes. Y por eso, quiero imaginar, la gente se desternillaba de risa en los pueblos de La Mancha cuando apareció su publicación y la novela era leída en voz alta. Sobre la inexacta pertenencia a las generaciones literarias. Santiago Gamboa pertenece a los escritores que comienzan a publicar a mediados de los años 90. Son jóvenes escritores que van saliendo de sus 20 años para entrar a los 30. Han viajado a otros países, principalmente europeos, y han llegado a sentir su identidad latinoamericana como una presencia ajena a esas extrañas y fascinantes ciudades. Están a 2 generaciones después de los escritores del boom latinoamericano y saben que Carlos Fuente, Julio Cortázar, Mario Vargas Llosa y Gabriel García Márquez también fueron a Europa y confrontaron el cosmopolitismo europeizante con su identidad latinoamericana, un sentimiento que los hizo regresar a nombrar sus países: México, Argentina, Perú y Colombia. Fue una conciencia de ser literariamente latinoamericanos en Latinoamérica. Pero la generación de Santiago Gamboa tuvo una conciencia en otro sentido, la de ser latinoamericanos en Europa, en Asia, como una distinción, observar con asombro cómo sentirse ante una ciudad, una cultura distinta, diferente. Y fue una generación que comenzó a desubicarse o dislocarse de sus naciones para mirarse en otros espacios, en otras geografías, allí confundidos con franceses o alemanes, tailandeses o japoneses, para hacer sus propias observaciones y terminar concordando que Bangkok o Teherán son como ciudades latinoamericanas donde no se habla español. A este tipo de escritores en México los asociamos con la generación